Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la conclusión, la parte final de las predicciones que hice para Nvidia y Etsy. Son predicciones que, como saben, yo hago todos los meses. Cada vez trato de cubrir stocks diferentes. Y esta vez hemos tenido predicciones bastante interesantes, una por un lado y la otra por el otro, con conclusiones bastante radicalmente diferentes. Como verán y como están viendo con Nvidia, esta predicción fue completamente 100% correcta. Todos los días que tuve y analicé fueron correctos. No perdí ni un solo día. Otra más de las que llegan al 100% con Nvidia. Ya son varias, de hecho, las que ya he hecho con Nvidia que llegan al 100%. Entonces, estamos bastante felices de esto. Y algo que les iba a comentar es que, por ejemplo, Nvidia fue, en este mes de agosto, fue una tendencia general alcista. Tal cual como les había comentado al principio, cuando hice la predicción, yo dije que este mes se veía muy potencial para ser de recuperación. Yo me esperaba sinceramente un poco más alto, pero no hay ningún problema. Realmente terminamos bastante bien. Hubo mucha volatilidad de por medio. Nos recuperamos del gran colapso que hubo en los primeros días de agosto y los últimos de julio, tal cual lo había anunciado en la anterior predicción, que también fue del 100%, donde dije que como el mes tenía el último círculo en rojo, íbamos a ver grandes correcciones en los últimos días. También ocurrió aquí, pero todo apunta a que por lo menos al día de hoy, que es 30 de agosto, el último día para los stocks en los mercados, es prácticamente confirmado que no ha sido tan desastroso como en la otra vez, ¿no? Entonces, eso nos pasa con Nvidia. Van a ver ya después la que hice con Etsy, que es completamente lo opuesto a lo que estamos viendo en Nvidia, pero pues era de esperarse. De hecho, yo había avisado que eso le iba a pasar a Etsy. Entonces, vamos a hacer esta recapitulación el día 23 de agosto, pero antes de empezar quiero recordarles, como siempre, que al concluir yo mis predicciones, yo siempre les doy tiempo a ustedes de que puedan escoger el próximo stock o el próximo par de Forex o el próximo indicador que quieran que yo prediga, que analice para el próximo mes. Siempre escojo dos, entonces ustedes tienen la opción de poner en los comentarios qué stock quieren que yo cubra para el próximo mes, y a raíz de eso voy a tomarlo en cuenta para entonces hacer las predicciones. Las estaría haciendo en esta semana, el fin de semana. Entonces tienen de aquí al domingo o al lunes de escribir en los comentarios qué es lo que quieren ver para el próximo mes, ¿no? Tienen de aquí al domingo o al lunes. Entonces ya están avisados para que participen, porque ya saben que de lo contrario yo voy a escoger lo que a mí se me plazca y vamos a predecir y cubrir eso que yo escoja. Entonces vamos a hacer esta recapitulación, esta última, empezando desde este día 23 de agosto. Creo que es un buen día. Corresponde a una tendencia alcista con volatilidad, pero alcista a final de cuentas, que es como lo había descrito en este círculo verde, 23 o 24, se cumplió para el 23, la tendencia alcista. El día 24 obviamente no es de mercado, entonces todo se concentró en el día 23 y salió así tal cual. Luego el siguiente círculo es del día 25, tampoco es día de mercado, pero ya saben que cuando hay días de mercado, círculos con días que no son de mercado, eso significa que el día que le precede o el día siguiente son en los días en los que se puede recargar esa energía un poco, ¿no? No necesariamente significa que vaya a ser esa tendencia, pero puede llegar a afectar por lo menos parte del día, ¿no? En este caso, el día 26 sí fue una tendencia bajista. Vemos que el precio baja y termina en una posición inferior a la cual empezó. Entonces, esto iba de acuerdo con este otro círculo del día 25, tal cual lo había colocado ahí. Luego el día 27 de agosto es una tendencia alcista, es un impulso bastante fuerte, sobre todo en las primeras horas. El precio realmente sí brinca con fuerza, pero ya en las últimas prácticamente se congela, ¿no? Y queda como un rango. Pero a final de cuentas el precio termina en una posición mucho más superior a la cual inicia. Entonces se cumple la predicción alcista para el día 27. Luego el día 28 era aquí un día crítico. Yo les dije que a partir de estos días esto iba a empezar a dibujar una tendencia diferente en relación sobre todo al último día,
que es lo que yo he visto que tiene más jerarquía. Cuando el último día es rojo, esa jerarquía es muy difícil de romper, y lo que ocurre es que lo que ocurre en los días anteriores va a dibujar la tendencia para llegar a estos días. Entonces es justo lo que vamos a ver. Por ejemplo, vamos a verlo en orden. El día 28 era un día compartido con varios círculos, 2 verdes, es decir que en el mejor de los casos aquí hubiéramos tenido un impulso que hubiera durado 2 días quizá, y también con un amarillo. El amarillo siempre representa o mucha volatilidad o mucho rango, y lo que vemos ese día fue muy volátil. El precio tiene velas rojas bastante fuertes hacia abajo, esa gran volatilidad que vemos en estas primeras 3 horas del día más o menos. Después se recupera, pero sigue habiendo un poco de volatilidad, quizá ya no tanto, y entonces termina en una posición inferior a la cual inicia. No por mucho, entonces sí fue un día amarillo en toda regla. Vemos mucha volatilidad aquí. Y aquí es donde les dije que ya empezábamos a dibujar la tendencia para los próximos días. Debido a que el otro círculo es 28 y 29, ya analicemos el 27, fue impulso, el 28 fue volátil, y vamos a ver el 29. Entonces aquí la jerarquía del 30 ya empieza a pegar más. De hecho aquí las predicciones tanto para el 27 como el 28 ya se cumplieron, ¿no? Entonces, como son círculos con alternativos, no tendríamos que esperar que se cumpliera el 29, pero todavía quizá podría haber una esperanza de que el 29 fuera impulsivo, ¿no? Y realmente no. Sí parece que tiene fuerza en las primeras horas, pero al final termina por colapsar y termina en una posición mucho más baja a la cual inicia. Como les dije, afectado por la jerarquía del último día, y en el 30 de agosto, que es el día de hoy, también es una posición, fue un día rojo, terminamos en una posición más baja a la cual empezamos. Entonces los últimos días, literalmente el 29 y 30, fueron días rojos en toda regla. Tal cual como yo había avisado, que siempre que ocurre que tenemos un mes, una predicción con el último día, el último círculo en rojo, siempre hay que esperar que entonces sean los últimos días bastante correctivos, ¿no? En ese sentido, porque lo mismo ocurrió aquí, en la tendencia de julio. Aquí vemos que los últimos días estaban en rojo, 30 y 31, y fueron los que más pegaron. Fue una tendencia bastante fuerte en esos días correctiva, y desde antes también podemos ver que se estaba dibujando esa posible tendencia bastante fuerte a la baja, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, y es lo que vuelve a ocurrir aquí, tal cual. 100% amigos, lo están viendo con sus propios ojos, una predicción excelente y perfecta. Ahora vamos a pasar a Etsy y van a ver de entrada por qué es completamente lo opuesto a Nvidia, ¿no? Si Nvidia fue una recuperación, un mes con tendencia general alcista, en Etsy vemos completamente lo opuesto. Es un mes con tendencia general bajista. Yo avisé desde el primer video que eso iba a ocurrir. Era muy fácil de predecir para mí. Etsy viene sufriendo mucho tiempo. Etsy viene teniendo muy malas ventas, muy mal desempeño realmente desde hace mucho tiempo. Yo avisé desde el principio, esta fue de la comunidad, un seguidor solicitó esta de Etsy y la cumplimos, entonces vamos a analizarla, pero así como puedes ver de entrada es completamente bajista la tendencia de Etsy para este mes. Se cumplió todo lo que dije. Cuando vemos que hay meses o stocks con tendencias generales bajistas, los impulsos son o muy pocos o no se cumplen. Y si se llegan a cumplir, parecen más como amarillos que como tal cual un impulso se debería ver, ¿no? O sea, aquí hubo casi todos los impulsos que puse fueron se desarrollaron de muy insignificantes, tal cual lo estaba previendo. Las correcciones fueron muchísimo más fuertes que los impulsos y hubo mucho rango, eso excesivamente rango. De hecho, casi todos los días fueron en rango, con ligeras tendencias dibujadas ahí, como por ejemplo esta del 14, que fue totalmente bajista, pero hay mucho rango. Realmente en casi todos los días hay un exceso de rango que lo hace un poco aburrido a mi parecer, porque pues bueno, uno se emociona más o uno puede tener más posibilidades de profit, de ganancias, cuando el precio está fluctuando bastante volátil, ¿no? Cuando vemos tendencias muy claras, ¿no? Pero cuando vemos estos rangos, por ejemplo esto, o esto, o esto, o esto, o esto, pues es muy aburrido realmente. Ni siquiera se puede hacer trading ahí, tal cual.
Pero bueno, vamos a empezar igual que con Nvidia, con el día 23. Ese día fue con tendencia general alcista porque realmente pues, terminamos el día en una posición superior, aunque como les dije, muchísimo rango aquí. Literalmente lo único que lo hizo verde fueron las primeras horas. Correspondía a un círculo rojo del 23 o el 24, evidentemente no se dio el 23. Entonces el 24 no fue día de mercado, entonces aquí este círculo pues digamos que no se dio, simplemente no se dio. Vamos a ver luego el 26, agosto 26, vamos a ver que aquí fue una tendencia principalmente amarilla. El precio termina en una posición muy parecida a la cual inicia realmente. Es un día amarillo en toda regla, ¿no? Tal cual lo hemos visto, la gente que ya viene viendo mis predicciones sabe que esto luego lo ves y identificas que es un día amarillo. Quizá con ligera tendencia alcista, ¿no? Pero pues bastante, ¿no? Realmente es completamente amarillo para mí. Entonces es lo que les decía, los impulsos aquí o se ignoran o realmente son amarillos, ¿no? O sea, es lo que ocurre cuando tenemos un mes o un stock con tendencia general bajista. Luego vamos a ver que el día que le sigue es 27 de agosto. Si no hubiera sido por este pequeño impulso con esta vela en esta hora, en este momento, todo el día hubiera sido amarillo. Como puedes ver, puro rango. O sea, es que casi todos los días, amigos, son rango con Etsy. O sea, realmente no hay mucho que analizar. El día 28, ese día fue también amarillo, pero fue con ligera tendencia bajista, tal cual estaba dibujado aquí. Si no pasó el 27, ocurrió el 28, pero realmente, como dije, son todos rangos. Es muy poca la variación y la emoción que vemos con Etsy. Luego el día 29 y el día 30 son amarillos. El día 29 es más de rango y el día 30 vemos un poco más de volatilidad. Vemos que el precio baja y vuelve a alzarse, pero si tuviera que describir Etsy con una sola palabra para este mes fue rango. Y si tuviera que describirlo con dos palabras, rango bajista, porque es lo que vemos literalmente con Etsy. Es a la baja general, tal cual como ya había avisado al principio, y con muchísimo rango. Entonces, para concluir, y simplemente ya lo había comentado antes, ¿no? Si alguien está interesado en Etsy, tal cual como invertir en Etsy, yo no lo recomiendo para nada. Y lo acabas de ver con tus propios ojos. Es un índice, es un indicador, un stock que cada vez está más a la baja, cada vez pierde más su valor, se está depreciando más, el precio no hace más que bajar y bajar y bajar. Ya tiene mucho tiempo así. No hay profits, o sea, no hay realmente forma de tener profits. Estamos tocando niveles cada vez más bajos. Eso si quieres invertir con Etsy, ¿no? O sea, pero si tú tienes tu propio modelo de negocio, quizá un print on demand o algo así, puedes llegar a hacerlo sin problema. Nada más que, como repito, o sea, como Etsy está teniendo cada vez desempeños más bajos, lo más lógico que ellos hagan para tratar de ellos asegurar sus finanzas, las de ellos y no la de los vendedores o los clientes, es o encarecer los productos o incrementar los impuestos que ellos hacen, que tienen varios impuestos tan solo por listar productos, cobran comisiones, o sea, todo eso puede aumentar y eso va en perjuicio tanto del comprador, pero sobre todo del vendedor, ¿no? Porque Etsy tiene que sacar dinero de alguna forma. Todas las compañías tienen que hacerlo. Todas las compañías tienen que estar sacando dinero de alguna forma, si no se van a bancarrota. Y lo que estamos viendo con Etsy es que cada vez está teniendo peor desempeño. Entonces, por lógica, no digo que vaya a ocurrir, pero por lógica, lo más posible que ocurra, o lo que le puede pasar al plan de marketing o plan asesor de finanzas de Etsy, lo que sea, es que tomen decisiones que, como dije, sean encaminadas sobre todo a incrementar los impuestos que ellos cobran, las comisiones que ellos se llevan, y eso va a reducir el margen de los vendedores. Entonces, por eso hay mucha gente que ya no está vendiendo en Etsy y se está yendo a otras plataformas más nuevas o más baratas, o que es lo que muchos hacen ya, que es simplemente meten su sitio web y venden sus cosas ahí ya sin necesitar de un intermediario como Etsy, ¿no? Porque pues la verdad es que ellos se llevan bastantes comisiones, se llevan casi, quizá no la mitad de ellos, pero pues si uno contrata otras compañías para hacer print on demand, pues ahí se va casi el 50% o más del profit.
Entonces es demasiado, a mi parecer, ¿no? A mi parecer, pero bueno. Con eso ya concluimos este mes. Les repito, tienen la oportunidad para escoger los próximos stocks o índices que quieren que yo cubra para el próximo mes. Solo tienen que dejarlo en los comentarios y ya con eso me despido. Suscríbanse, denle like y comenten este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.